Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado, Cáncer, con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no entrego ningún tipo de dato personal, cariño. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada lectura es un correo. A través de ese correo se pueden poner en contacto. Yo te explico cómo funciona, si te interesa lo que es una lectura personal, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Pero por los comentarios de YouTube o por cualquier otro medio, no. Solo en la descripción de cada lectura hay un correo, mi cangrejito, ¿vale? Muy bien, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Gracias por tu apoyo, Cáncer. Punteros como siempre. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Siento que me dices, Richard, tengo las ideas claras, me dices. Estoy en busca de una verdad. Necesito lograrlo. Necesito lograrlo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Recuerda que somos miles. Pero me dicen, tengo las ideas claras. Estoy en busca de una verdad. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente me dicen, Richard, ya me cansé de estar perdiendo tiempo, quizá de repente tratando que una persona cambie, o a lo mejor de repente tratando de estar en un lugar donde no te quieren, Cáncer, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el oráculo, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Vamos a ver, corazón. Dice, a rajatabla, cariño, y tiene pero mucho significado con lo que te he dicho que he visto con el sonido. Porque me dicen, tienes que continuar firme, firme, cariño, en tus decisiones y en tus convicciones. No cambies por nadie, me dicen. Tienes que seguir adelante hasta lograr tu meta. El número 11 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Yo siento, cariño, que tú eres un pilar muy importante, ya sea de repente por la familia, ya sea de repente para tu entorno o para los demás. Como que van a haber personas que posiblemente se van a acercar lo que es a tu vida para pedir consejos, para pedir ayuda, porque te notan, mi querido Cáncer, que eres una persona en la cual se puede confiar. Entonces, el otro mensaje, mi cangrejito, siento que el camino posiblemente de tu éxito o simplemente de lo que tú quieres lograr, lo que es en tu vida, puede ser que me digas, Richard, llevo mucho tiempo insistiendo, llevo mucho tiempo posiblemente en este proyecto, en este trabajo, en esta comunicación. Me dicen, no te rindas, tú tienes que continuar, sigue remando, que al final, cariño, vas a llegar a tu éxito, a tu meta, ¿vale? Pero en estos momentos, mi querido cangrejito, posiblemente puede ser que tienes que esforzarte más y más, mi Cáncer, ¿vale? Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Vamos a ver. La carta del mundo, corazón. La carta del mundo me dice, Cáncer, lo que esté pasando en tu vida, lo que tú estés haciendo en tu vida, el final va a ser exitoso para ti. Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ¿cómo puede ser que tú me digas que el final va a ser exitoso si en estos momentos acabo de terminar con Pepe Lucho? Si en estos momentos acabo de terminar con la Lupe. Mi mundo se derrumba. Todo tiene un porqué, cariño. Nada es por casualidad. Los planes de Dios, corazón, te tienen lo que es una sorpresa. Yo siento, mi querido Cáncer, que aunque a lo mejor de repente en estos momentos sientes que el mundo te quiere tragar, la tierra te quiere tragar, siento, corazón, que vas a encontrar luz, vas a encontrar claridad. Te viene un regalo, te viene una sorpresa, te viene un éxito. Y yo creo que lo más importante para ti debería ser el éxito, ¿no? Richard, no, Richard, no. Mi vida no tiene sentido si no está Pepe Lucho. Mi vida no tiene sentido si no está la Lupe. Cariño,
Todo va a ser paso a paso, paso a paso. Vas a encontrar a una persona que vale la pena. Va a llegar una persona que vale la pena, pero paso a paso. No presiones nada. Con la desesperación, mi querido cangrejito, no vas a lograr nada porque te conozco, cariño. Te conozco. Cuando tú tienes un problema, lo que es en el amor, los demás problemas que puedas tener, se te olvida. Se te olvida, cariño. Puede ver, yo qué sé, se está cayendo el cielo, hay una invasión extraterrestre, te da igual, pero tú quieres a tu Pepe Lucho al lado, o a tu Lupe. Vamos a continuar. Lo que esté pasando, al final, te va a llevar al éxito. Signos: Virgo, Géminis, Tauro, Escorpio. Cierras con un Cáncer, cierras con un Cáncer. No sé por qué siento, mi cangrejito, que hay una persona del signo Escorpio, como que últimamente está muy atento, muy atenta contigo, o posiblemente, corazón, como que quiere quedar constantemente con vosotros, mi querido cangrejito, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, Cáncer. Vamos a ver, corazón, vamos a ver cómo están tus energías, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Yo sé que a lo mejor de repente miras, Richa, para mí no existe nada más si no está Él, pero las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Me dices Cáncer, aún me acuerdo de Él, aún todavía siento de repente su energía. O puede ser, cangrejito, que tú de repente, hace poco o hace unos días, has soñado con esa persona. Puede ser amor, puede ser familia, puede ser una persona en especial. Pero como que la energía se ha reactivado. Veo, Cáncer, que muchos de vosotros inclusive, en algún momento es como que se echan la culpa de algo. Como que a lo mejor de repente dices, Richard, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera escrito? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor de repente hubiera tenido paciencia? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera reclamado? Cariño, recuerda que la relación es de dos, no solamente de uno. Los problemas o simplemente lo que ha pasado para que vosotros dos se separaran ha implicado para los dos. No solamente es tu culpa, Cáncer. Eso es porque tú todavía lo amas. Es esto, cariño. Pero vamos a ver. Me dices, necesito llegar a mi verdad, necesito encontrar tranquilidad. Cariño, pero recuerda que la felicidad es una decisión. Yo te entiendo que en estos momentos estás en un proceso de reconocimiento, en estos momentos estás en un proceso de sanación, en estos momentos posiblemente estás olvidando poco a poco, pero de vez en cuando quizás te mencionan su nombre, de vez en cuando de repente lo sueñas o te cruzas con él o con ella y entonces empiezas a hacerte preguntas, respuestas. ¿Por qué lo sueño? ¿Por qué me crucé? ¿Por qué esta persona apareció por mi casa? ¿Por qué de repente me sonrió? ¿Por qué de repente puso lo que es un corazoncito en mis fotos? Deja que las cosas maduren. No saques una conclusión antes de tiempo, mi cangrejito. ¿Vale? Vamos a ver, corazón, qué más me quieren decir. ¿Vale, cariño? A ver, vamos a ver con las semillas del río tibetano, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Cáncer. Siento, corazón, que muchos de vosotros posiblemente también han estado lidiando muy fuerte con una persona de elemento tierra. Puede ser un Tauro especialmente, pero elemento tierra, Virgo, Capricornio. Para muchos de vosotros, mi querido cangrejito, a veces sientes como que tienes una atadura con él o con ella. A veces sientes de repente que hay una conexión muy especial con él o con ella. Es como si estuvieras teniendo lo que es una lucha contigo mismo, Cáncer. Porque a veces, Cáncer, te siento que tú me dices, Richard, creo que este chico o esta chica nunca se portó bien. Creo que tengo que pasar página. Creo que a lo mejor de repente debo darme lo que es una oportunidad. Pero luego te contradices, Cáncer. Luego otra vez de repente estás pensando en él o en ella. A lo mejor de repente deseas que él o ella se ponga en contacto contigo, te diga algo. Y esto nunca pasa, mi cangrejito. Tiempo al tiempo. ¿Qué tiene que ver para ti, Cáncer? O de repente es tu energía. Una mujer de cabello largo, lacio. Pero es muy curioso porque justo cuando yo estoy viendo esta imagen,
es como si hubiera que esta mujer estuviera rodeado de espinas. Espinas, cariño. Puede ser que tú me digas, Richard, estás hablando de la persona que me quitó al hombre de mi vida, o posiblemente con la persona con la cual tú has tenido algún tipo de problema o de lío. Siento que esta mujer o este hombre también puede ser, porque recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Siento que esta mujer o este hombre está caminando descalzo, pies descalzos, cariño, Cáncer. Pero siento como que también intenta volver a rehacer su vida, como que también de repente intenta poder ser feliz. Entonces, yo lo que siento, Cáncer, yo siento, corazón, que muchos de vosotros, posiblemente hay una persona que por X motivo se alejó de tu vida, de tu historia. Siento que esta persona quizá de repente te ha causado daño, o tú sientes que esta persona, ahora que se ha alejado de tu vida, te causa mucho daño. ¿Te gustaría saber de repente si esta persona es feliz? ¿Te gustaría saber de repente si esta persona pues simplemente ya se olvidó de ti? Etcétera, etcétera. Veo que esta persona, cariño, no te ha olvidado, ¿vale? Todavía siente algo por ti. Pero veo que esta persona quiere pasar página. Veo que esta persona posiblemente quiere darse lo que es una oportunidad con su nuevo amor, con su nueva historia, cariño. Pero sin embargo siempre te lleva en su mente, en su corazón, en su recuerdo. Siempre. Por eso que veo que está rodeado de espinas. Hay mucho dolor en su mundo, cariño. Pero sin embargo está dispuesto a superar esto. El otro mensaje también, mi querido cangrejito, que tiene que ver para ti una persona de ojos claros. Veo que esta persona ha intentado hablar contigo, ha intentado ponerse en contacto contigo o te hizo de repente lo que es una propuesta. ¿Por qué te digo? Porque esta persona te tiende la mano, extiende la mano como diciendo, ven, acompáñame, por favor, hay que estar juntos, no me dejes, pero es en base a una propuesta, Cáncer. A lo mejor de repente esta propuesta, mi cangrejito, no te ha gustado. Puede ser que tú me digas, Richard, me ha propuesto estar a escondidas, me ha propuesto que todavía va a continuar con su pareja, me ha propuesto simplemente irnos del país, irme de mi casa, etcétera, etcétera. Hay una persona que te ha dicho, quiero caminar contigo, quiero continuar contigo, pero te ha hecho una propuesta. Una propuesta. Este hombre o esta mujer puede ser tranquilamente que tenga lo que es ojos claros, claros, verdes, azules, color miel, etcétera, etcétera. Dime, mi querido Cáncer, ¿qué tiene que ver para ti una persona que es muy velludo o muy velluda? Tiene mucho pelo, cariño, parece un oso, parece una osa. Veo que esta persona, corazón, como que te estuviera esperando, como que te estuviera recordando. Una persona que tiene mucho pelo, mucho pelo. No tiene que ser simplemente que tenga pelo en el cuerpo, cariño. Puede ser que su cabello es largo. Puede ser que a lo mejor solamente en el brazo tiene mucho vello. Pero es una persona que tiene mucho pelo. Parece un oso, ¿vale? Siento, mi querido cangrejito, que también, como que últimamente, Cáncer, parece como que las energías están sintiendo tu buena vibra, tu luz. Todos los animales, o de repente los animales que están cerca a tu vida, como que se acercan, cariño, se acercan, corazón. A lo mejor de repente alguna persona saca a pasear a su perro, este perrito pues con los demás ladra, pero contigo mueve la colita, se siente muy bien. A lo mejor de repente puede ser que cerca de tu casa están haciendo nido las aves, o de repente me dice Richard, últimamente entran muchas mariposas, últimamente entran palomas, muchos animales. Yo no les hago daño, simplemente abro las ventanas y luego lo echo lo que es a la calle. Entonces, cariño, ¿sabe por qué pasa esto? Siento que en ti encuentra, mi cangrejito, seguridad. ¿Y por qué en ti encuentran seguridad? Porque posiblemente, corazón, tú eres una energía pura, al margen de lo que esté pasando contigo. Siento, mi cangrejito, que tú estás evolucionando. Posiblemente, corazón, tú vienes de una reencarnación. Posiblemente, corazón, tú eres un ángel, pero sin embargo, no te enteras de esto o tienes de repente lo que es un don. Un don. Porque yo siento, Cáncer, como que los animales siempre se te acercan, siempre se te apegan, como que se emocionan inclusive, mi cangrejito. Se emocionan, ¿vale? Entonces, siento esto, Cáncer, siento esto para vosotros. El otro mensaje, mi querido Cáncer, es como que tú estuvieras, como que me dice Richard,
no es que yo esté loco, no es que yo esté loca, pero últimamente estás teniendo como revelaciones o posiblemente estás teniendo algún tipo de pesadilla, una pesadilla que se repite constantemente. O a lo mejor me dice Richard, me levanto como que alguien me está presionando y cuando abro mis ojos yo veo los ojos de algo. ¿Ves unos ojos, cariño? Es muy importante, mi querido cangrejito, que hagas una limpieza o lleva contigo lo que es una sortija de acero. Acero quirúrgico o acero natural. No me vengas diciendo, Richard, puede ser plata y una gotita de acero, porque como yo soy glamurosa, yo soy glamuroso, yo no puedo llevar acero, Richard. Tiene que ser oro. ¿Puede ser el 99.9% oro y un puntito de acero? No, acero. Acero, cariño. Acero, por Dios, porque ya te veo ya. La glamurosa, el glamuroso. Richard, puede ser de diamante y solamente un puntito de acero. Acero, acero, acero quirúrgico o acero natural. Ese acero, cariño, te va a proteger, ¿vale? Porque ya lo veo ya. Alguna vez lo comenté. Richard, puede ser plata. Richard, puede ser oro. Acero. ¿Dónde está la palabra acero? ¿No entiendes qué significa acero? Acero. Es que de verdad, sinceramente, los pitucos, las pitucas, como dicen aquí en España, las pijas, las millonarias, los millonarios, ¿lo digo acero? No, no, no. Puede ser oro, puede ser diamante, acero, acero cáncer. El cáliz de la vida es de madera, ya está, ahí está, cariño. No juzgues una cosa por su apariencia, de verdad. Esto es acero, cariño, mira, esto es acero. Esto es acero también. Esto es plata. Esto es acero, pero cromado. Es acero, cariño. Una serpiente, ¿lo miras? Para protegerme de las víboras, cariño. Es que de verdad, porque ya te veo ya, Richard. Es que ya te veo cáncer, ya te veo, la glamurosa. No puedo tener nada de acero, Richard. ¿Qué dirá mi vecindad? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá la sociedad, Richard? A ver, vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Quiero ver, mi cangrejito, cómo están tus energías. Tenemos lo que es la carta del mago, cáncer. Siento, cariño, que tienes todas las armas de ganar. Siento que hay una persona que te piensa, siento que hay una persona que quiere volver a tu vida, siento que ese trabajo, ese proyecto va a ser para ti, siento que vas a construir tu casa, siento que vas a hacer tu imperio. Toda la suerte lo tienes a tu favor. Vamos a ver. La carta también del especialista o el científico. Cariño, me dicen, si muchos de vosotros, mi querido cáncer, vamos a suponer que me dice Richard, estoy en exámenes. ¿Tú crees que voy a aprobar ese examen? Sí, cariño, lo vas a aprobar. Richard, actualmente estoy tratando de descubrir una verdad, una situación oculta. ¿Tú crees que tarde o temprano va a salir esa verdad? Va a salir esa verdad, cariño. Richard, estoy haciendo agua de curillaco. Richard, ¿qué es agua de curillaco? Lo estoy haciendo lo que es un endulzamiento para que vuelva Pepe Lucho, para que vuelva la Lupe. ¿Tú crees que va a funcionar? Sí, va a funcionar, cariño, porque tenemos lo que es la carta del mago. Hagas lo que hagas, va a funcionar. Pero mi querido cáncer, yo te recuerdo, cariño, que el karma también existe y que todo es libre albedrío. Si tú de repente estás haciendo algo, como ahora te sientes poderoso y poderosa, algo en contra de la voluntad de una persona, tenlo por seguro que esa situación también tiene caducidad. Caducidad. Si tú me dices, Richard, no, lo estoy haciendo sin afectar a nadie, pues entonces, cariño, bendiciones. Pero si tú estás haciendo algo que a lo mejor de repente afecte a los demás, tenlo por seguro que eso tiene caducidad. Caducidad, cáncer, ¿vale? Siento un Aries muy fuerte. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos y tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, cáncer. Siento, mi querido cangrejito, que hay una persona como que te va a decir, dime, ¿qué quieres que haga? Dime, cáncer, ¿cómo te demuestro que he cambiado? Dime, cáncer, ¿qué pruebas quieres? Para que tú entiendas que yo te amo, que yo te quiero, cáncer. Cariño, corazón, ¿qué ha pasado, Richard? Hay una persona, cáncer, que te va a ofrecer
todo lo que tú quieras. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a creer otra vez en él o en ella, cangrejito. Hay una persona que te dice, te bajo la luna. Pero por favor, cáncer, créeme que yo te quiero, créeme que me tienes que dar lo que es una oportunidad. Voy a cambiar, cáncer, voy a cambiar. Por Dios. Cariño, noto que hay una persona que no se va a rendir. Hay una persona que te va a insistir, te va a insistir. Pero bueno, corazón, haz caso de tu intuición, cáncer, porque no va a ser que tú me digas, Richard, es cierto lo que tú me estás diciendo, Richard, pero algo me dice en mi corazonada que no debo confiar. Haz caso de tu intuición, mi cangrejito. Haz caso. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Porque lo noto decidido y decidida. Lo noto así, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Tenemos lo que es la carta también del 4 de espadas, la carta del 3 de bastos. Cariño, por Dios, cáncer, agárrate. ¿Qué ha pasado, Richard? Agárrate, cáncer. Hay una persona, cáncer, que viene a tu vida y te va a decir, ya terminé con él o con ella. Lo he dejado. No he podido olvidarte, cáncer. Lo he hecho por nuestro amor. Lo he hecho por ti, cáncer. Hay una persona que te lo va a decir. Estoy libre, estoy solo, estoy divorciado, divorciada. Cangrejito, cangrejito, hay una persona que quiere ganarse otra vez tu confianza y posiblemente, corazón, está terminando una relación, está terminando una historia. Y esta persona viene y te lo va a decir. Y siento, mi querido cáncer, como tú vas a ir ahora en plan digno, lo vas a decir. Ah, sí, quiero pruebas. Escríbelo ahora. Escríbelo a la Lupe. Escríbelo al Kevin. A ver, dile. Quiero ver. Hazlo en mi delante, que ya no lo amas. Dile que no lo amas. Dilo. Porque ya te conozco, cáncer, ya. Ya te conozco, corazón. No, Richard, yo no voy a tropezar otra vez con la misma piedra, Richard. No, no lo voy a hacer. Haces bien, ¿vale? Haces bien. Pero bueno, cariño, yo qué sé, a lo mejor el chico está un poco tenso. No, Richard. Quiero que lo escriba en mi delante. Quiero que lo diga en mi cara. Ya le he dicho que se cambie, que se vaya a bañar, porque nos vamos a ir a la casa del otro o de la otra, para que lo diga en su cara que ya no está con él o con ella y que me ama a mí. Que me ama a mí. Ay, por Dios, cáncer. Es que de verdad eres muy dramática, muy dramático. ¿Por qué quieres hacer una película de todo esto, cáncer? Si este chico te ha dicho que ya se divorció, esta chica te ha dicho que ya no tiene que ver nada con otra persona, pues créelo. No, Richard, a mí me lo tiene que decir así en su cara. Tú has visto muchas novelas turcas, cáncer. Muchas novelas turcas. La Rosa de Guadalupe ha hecho mucho daño, cariño. Mucho daño. Vamos a continuar. A ver. Y tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas. Ay, por Dios, mi niño, mi niña. Ay, cáncer, tú ya no estás para rodeos, cáncer. Tú quieres que esta persona prácticamente te demuestre el amor que siente por ti. ¿Sabes qué siento, cáncer? Que tú de repente lo vas a poner en una presión. Lo vas a decir, ahora ella o él está aquí adelante. Dile, Pepelucho. Dile, Lupe, dile que estás por mí, que ya no lo amas. Díselo en su cara. Ay, por Dios, cariño. Cuánta decisión, cáncer. Vamos a continuar. A ver, por eso que me sale la carta del mago, pues. Porque te noto, yo que sé, cariño, en plan poderoso y poderosa. Te noto así. Te noto decidido y decidida, cáncer. Te noto así, corazón. Por eso que la seguridad es buena. Está bien, cáncer, está bien, ¿vale? Si tú me dices, Richard, este chico, esta chica siempre me miente, pues está bien que hagas esto, cáncer. ¿Quién soy yo para decirte que no? Eres dramática, eres dramático. Pues ya está, cariño. Yo te acepto como eres y tú también me aceptas a mí como soy. Pues entonces, amor y paz. Amor y paz. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, cáncer. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, mi cangrejito? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Ay, por Dios, veo, cariño, que está como muy presionado. Está entre la espada y la pared. No sabe qué hacer, cariño. No sabe qué hacer. Siento, mi querido cáncer, que la persona de tu interés, o tú lo estás presionando, que puede ser, y estás lo que es en tu derecho,
O esta persona, cariño, no sabe qué decisión tomar. Siento que a lo mejor de repente inclusive te va a decir, por favor, cáncer, mi vida, mi cielo, mi amor, dame tiempo, por favor, cáncer, deja que las cosas se normalicen. Hay una persona, cariño. ¿Sabes qué siento, cáncer, también? Siento que este chico o esta chica, como que la vida no le está tratando bien, cáncer, o posiblemente su nuevo amor, su relación, no le está tratando bien. Puede ser que este chico o esta chica de repente tenía expectativas con la otra persona, pero sin embargo veo que la otra persona, corazón, era una joyita. Una joyita, lo trata mal, lo insulta, lo hace recordar de repente su pasado, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, si tú te das cuenta, cáncer, fíjate muy bien. Aquí sale lo que es la carta del caballero de bastos. Hay un personaje que está montado lo que es en un caballo, está con una armadura y con un basto. Entonces, este personaje se protege, este personaje está lo que es a la defensiva, este personaje viene directamente a atacar. ¿Y por qué te digo que viene a atacar? Porque la carta del 8 de espadas, cariño, me están diciendo, lo están juzgando. Lo están juzgando, corazón. Lo están criticando. Posiblemente lo están diciendo, no te comparas a mi ex. Puede ser que diga, mira, tú lo dejaste a cáncer. Pues entonces yo también te voy a dejar porque tú eres mala persona. Como que lo están sacando todos sus defectos, cáncer. Todos sus defectos, corazón. Y posiblemente puede ser que ellos pensaban que iban a poder olvidarte o simplemente que estaban tomando lo que es una decisión correcta. Pero sin embargo, corazón, la otra persona por quien ha apostado, por quien te dejó, cáncer, lo está haciendo pagar todo, cáncer. Lo insulta, corazón. Me da pena este chico, esta chica. Me da pena porque si no quieres estar ya con la otra persona, no lo digas cosas malas, simplemente termina. Oye, mira, se nos acabó el amor de tanto usarlo, pero no insultes a la otra persona. ¿A ti te gustaría que te insulten, cáncer? No, ¿no? Pues la otra persona tampoco no le gusta esto. ¿No será, cáncer, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no es que sea otra persona, soy yo, Richard? Soy yo quien lo está diciendo sus 4 verdades. Sí, soy yo quien lo está haciendo recordar de dónde viene, a dónde va. Cariño, eso no es bueno, cáncer. Eso no es bueno. Lo único que van a lograr es que se odien, corazón. Si ya no quieres nada con esta persona, no lo insultes, no lo grites. Simplemente, corazón, dile, mira, hay que terminar la relación en son de paz. Tú por tu lado, yo por mi lado, y se acabó. Y se acabó. Pero no busques pretextos bajos, cáncer, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no soy yo, Richard, pues entonces la otra persona está buscando pretextos bajos. Lo está haciendo sentir muy mal, muy mal. Yo no lo justifico. A lo mejor de repente me dice, Richard, se lo merece. Y quizá de repente se merece todo lo que lo está pasando, cáncer. Pero no me gusta cómo de repente las personas se aprovechan de esta situación. Es un ser humano, cariño. Todos en algún momento, mi cangrejito, cometemos errores. Nadie es perfecto, cáncer. Todos en algún momento posiblemente metemos la pata, pero esto no quiere decir que va a venir otra persona y nos va a decir de todo menos bonito o bonita. Y tú tampoco debes permitir esto, cáncer. Tú tampoco permitas esto, cáncer, ¿vale? Si hay una persona que a lo mejor de repente, yo qué sé, te está diciendo, tú no te comparas a la Lupe, tú no te comparas a Pepe Lucho, él era mejor, ella era mejor. Cariño, ¿qué haces con esa persona? Yo que tú lo digo, bueno, si tú dices que yo no me comparo a él o a ella, ¿qué haces conmigo? Déjame, vete con él o con ella. Debes decirlo así, cáncer. ¿Vale, corazón? Uy, he escuchado como un sonido muy raro. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver qué me dice el tarot TV series. Que Dios universo me ayude para cáncer, que Dios universo me ayude para cáncer. Vamos a ver. Esta carta. Hay una persona, mi querido cáncer, en la distancia que siempre te recuerda. En la distancia, ¿vale? Posiblemente inclusive le separa fronteras, porque aquí veo mares, desplazamiento. Esta persona puede ser una persona de elemento aire, elemento agua, hasta elemento fuego. Hasta elemento fuego. Tierra no, ¿vale? Tierra no. Elemento agua, elemento aire, elemento fuego. Veo, corazón, que esta persona como que quiere de repente saber de ti, quiere de repente de que tú lo hables,
Pero sin embargo, la marea está muy movida aquí. Entonces, posiblemente hay sentimientos encontrados, posiblemente vosotros no terminaron bien, pero esta persona te recuerda. Vamos a ver. Veo que esta persona, inclusive mi querido cangrejito, te recuerda mucho cada vez que alguien lo hace sentir mal, cada vez que a lo mejor de repente tiene lo que es un problema. Entonces, yo siento, Cáncer, que este chico o esta chica, yo creo que a lo mejor creyó que con otra persona iba a ser feliz, o que a lo mejor de repente pensó que debería conocer a más energías. Lamentablemente, cariño, siento que vosotros dos son muy especiales. Almas gemelas, llamas gemelas. Pero este chico o esta chica no lo supo ver, no lo entendió. Y esto pasa mucho, Cáncer. ¿Por qué? Porque aunque tú de repente reconozcas que este chico o esta chica es especial, llamas gemelas, almas gemelas, relaciones kármicas, etcétera, etcétera, no todos están lo que es en el mismo nivel, en la misma frecuencia. Entonces, este chico, luego que vosotros se han separado, o esta chica, luego que vosotros se han separado, se da cuenta que tú eras especial en su vida. Esta persona, cariño, como le separa la distancia, porque veo mucha distancia, posiblemente pues la comunicación, el acercamiento no puede ser muy fluida, pero está esperando el momento oportuno de que a lo mejor de repente vosotros dos puedan coincidir, o simplemente que tú hagas un viaje o esta persona quiera hacer un viaje y poder encontrarse contigo otra vez. Poder encontrarse. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta también de la rueda, cariño. Siento que en el mes de agosto, creo que me viene repitiendo muchas veces, en el mes de agosto, cariño, muchos de vosotros va a haber una sorpresa o simplemente, cariño, tus problemas se van a terminar. En el mes de agosto, ¿vale? Actualmente están lo que es en un proceso de rescate, de lucha. La carta también del 7 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido cangrejito, hay 4 signos importantes. Puede ser Leo, puede ser Capricornio, puede ser Tauro, puede ser Escorpio, que posiblemente, cariño, ellos quieren volver contigo, o posiblemente tú te vas a conocer con esta persona, con estos signos, o una persona viene de afuera que está vinculado a estos signos. En el mes de agosto, mi querido Cáncer, siento un Leo muy fuerte, te vas a encontrar o vas a conocer personas del signo Leo, Capricornio, Escorpio y Tauro. Estas personas que llegan a tu vida no llegan simplemente para estar de paso. Son personas que llegan, ¿para qué? Para que se queden en tu historia. O son personas que llegan para que te ayuden a tu evolución o a tu crecimiento, mi querido cangrejito. Entonces, el mes de agosto, mi querido Cáncer, es una fecha muy especial para ti. Muy especial. Entonces, si tú me dices, Richard, ¿tú crees que solamente sea una aventura? No. Es una oportunidad que tendrías que aprovechar, Cáncer. Es una oportunidad. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del sol. Siento, mi querido Cáncer, que te vas a sentir realizado, liberado. Recuerda que también posiblemente esto está vinculado también lo que es en la parte económica, proyecto. Vamos a suponer, Cáncer, que tú me dices, Richard, quiero empezar un trabajo, o quiero de repente que me llamen de una empresa, o actualmente no me sale un trabajo, etcétera, etcétera. Quiero dinero, puede ser el caso. Siento que en el mes de agosto es clave, y las personas que te van a ayudar, o de repente las personas que van a influir para que te contraten en una empresa o en un negocio, van a ser de los signos que yo te he mencionado. Cariño, vamos a seguir. La carta también de la reina de espadas, y cierras con la carta de la luna, corazón. Siento que inclusive esa propuesta o esa llegada que va a llegar para ese mes, cariño, te va a llevar posiblemente a que tú renuncies o hagas un cambio radical en tu vida. Cuando te digo lo que es renuncies, vamos a suponer que tú hasta el mes de agosto todavía sigues pensando en Pepelucho, todavía sigues pensando en la Lupe. Cuando llega esta energía, cariño, veo que esta persona sabe lo que quiere, y como sabe lo que quiere, te va a hacer una propuesta posiblemente para tener algo formal. Todo va a ser muy rápido, me dicen. Muy rápido. Esta persona posiblemente ni bien te conoce, te va a decir, Cáncer, quiero formalizar contigo, quiero casarme contigo. Puede ser que inclusive esta persona venga de afuera, del extranjero.
Siento que tu cáncer posiblemente te lo vas a pensar, pero al final vas a tomar una decisión de cerrar capítulo con situaciones que no te aportan nada, con el dolor de tu corazón, cáncer. Te va a costar, pero al final siento, cangrejito, que vas a tomar esa decisión. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar, pero algo te viene en agosto. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del 4 de espadas y tenemos lo que es la carta del sol. Inclusive muchos de vosotros, cáncer, se van a atrever posiblemente a ponerse en contacto con una persona con la cual te cuesta olvidar para preguntarles si a lo mejor de repente todavía existe una oportunidad entre ustedes dos. Siento que inclusive tú le vas a contar tu situación, pero sin embargo creo como que vas a querer darte la última oportunidad. Veo que te van a dar la respuesta, cariño, porque cierras con la carta del sol. Veo que la respuesta que te dé a corazón va a ser importante para tus decisiones, cáncer, ¿vale? Vamos a ver. Y cierras con la carta de la justicia. Llegado el momento, corazón, vas a tener que tomar una decisión, ¿vale? No digo que todo el mundo, todos aquellos del signo cáncer, van a buscar a esta persona que no pueden olvidar, no. Puede ser la mayoría, puede ser un grupo, pero luego vas a tener que tomar una decisión, cáncer. Siento que inclusive de repente puede ser que tú me digas, Richard, y si esa propuesta es de trabajo y te implica de repente que tú hagas un viaje fuera de tu entorno, siento, corazón, que tendrías que aprovechar ese momento. Pero también siento que muchos de vosotros posiblemente no quieren dejar casa, no quieren dejar esa ciudad porque ahí está tu familia, ahí está tu entorno, tu mundo, inclusive la persona que te interesa, mi querido cáncer. Pero te van a obligar a que tú tomes una decisión. La última palabra lo tienes tú, cariño. Vamos a continuar. Te enseño las cartitas, cariño, mi cangrejito. Te enseño las cartitas, corazón de melón. Vamos a ver, cáncer, ¿qué más me dicen? Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cáncer. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. 3 grupos, ¿vale? A ver si se mira. Sí, opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para qué os que han elegido la opción 1? La carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. ¿Para qué os que han elegido la opción 2? La carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. ¿Para qué os que han elegido la opción 3? La carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver, cariño. Por Dios, cariño. Se te acumula todo, cáncer. Vienen todos. En el mes de agosto es una fecha muy importante para ti. Espero que sea para bien, ¿vale? Llama la buena energía, la buena vibra. Vamos a ver, corazón, qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, cáncer. Que Dios universo me ayude, cáncer. Solteros y solteras, cáncer. Que Dios universo me ayude esta cartita, ¿vale? Se han caído muchas. Dice, la carta del 6 de espadas, mi querido cáncer. Siento, mi querido cáncer, que posiblemente muchos de vosotros, la persona que va a llegar a tu vida, solteros y solteras, tiene un compromiso. Tiene un compromiso. O posiblemente, mi querido cáncer, tú me dices, Richard, la familia de él o de ella, como que a lo mejor de repente no acepta la relación entre vosotros dos. Tenemos lo que es la carta también del 2 de copas, la carta también del 10 de pentáculos, la carta también del 5 de espadas y la carta de la reina de pentáculos o el 9 de pentáculos. Entonces, cariño, siento, mi cangrejito, que tú me dices, Richard, pero no es justo, Richard. ¿Por qué? Porque es el gran amor de mi vida. Es la persona con la cual yo quiero envejecer. Nosotros nos amamos. Inclusive puede ser, mi cangrejito, que a lo mejor de repente tú tienes familia. Cuando te digo lo que es familia, no pareja, ¿vale? Puede ser hijos. Y esta persona está dispuesta a aceptarte con los hijos. Pero lamentablemente, mi querido cangrejito, siento que la familia no está de acuerdo, cáncer. Puede ser tu familia, puede ser la familia de ellos. El otro mensaje también, mi querido cangrejito, tranquilamente puede ser que muchos de vosotros
la persona que te gusta puede ser tu jefe, tu jefa, un profesor, una profesora, pero siento cariño o hay una diferencia de edad en la cual de repente no está permitido para que vosotros dos estén juntos. Entonces, recuerda que es una lectura bonus general. Yo siento que muchos de vosotros cáncer, solteros y solteras, puede ser que en estos momentos la prioridad de tu familia o la prioridad de la familia de ellos es que vosotros se realicen como personas, se realicen de una forma profesional. Posiblemente, mi querido cáncer, tú me dices, Richard, pero nosotros nos amamos. Siento, mi querido cáncer, que muchos de vosotros inclusive puede ser que van a meter la pata. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor de repente te gusta tanto esta persona que puede ser que vosotros van a ser madres o van a ser padres. Entonces, hagan las cosas bien. Ya en estos momentos las cosas están muy tensas entre vosotros dos porque la familia no está de acuerdo. No metas la pata, mi querido cangrejito, ¿vale? Entonces, cariño, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Siento corazón, te voy a dar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, un mensaje de los ángeles mejor, ¿no? Carta guía, carta consejo, cáncer. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué me dicen. Carta guía, carta consejo, cáncer. Dice, Rey de fuego, motivador, idealista, ambicioso, carismático. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Comunica tu punto de vista, actúa como un líder, serás aconsejado por una persona creativa. Entonces, al margen de tu historia, puede ser para solteros o solteras o para cualquiera. Me dicen, es muy importante, cariño, si tú quieres llegar a una persona, siempre hay que ir de buena onda, siempre hay que ir de buena energía. Si tú de repente contradices a alguien, ya sea de repente porque me dice Richard, no me pasa su mamá, su papá, y tú de repente te pones rebelde, no vas a lograr nada, nada. Te recomiendo, mi querido cáncer, si tú de repente quieres ganar a alguien, hazlo con humildad, cariño. Gánate su confianza, también lo que es en el trabajo, proyecto, o simplemente lo que es en la relación. Si tú de repente te vuelves testarudo o testaruda, terco o terca, porque esto te pasa mucho, cáncer, no vas a lograr nada, me dicen. Trata de hacer las cosas de una forma pacífica y de una manera que sea en armonía, mi querido cangrejito, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir, carta guía, carta consejo o mensaje para aquellos que a lo mejor de repente están lo que es en pareja y tienen algún tipo de problema. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Para aquellos que están en pareja y tienen algún tipo de problema, cáncer. Para aquellos que están en pareja y tienen algún tipo de problema, mi cangrejito, vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del caballero de copas. Esta persona todavía suspira por ti, cáncer. Esta persona todavía te ama. Pero sin embargo, veo que vosotros se cierran en su mundo. A lo mejor de repente tú eres muy terco, la otra persona también es muy terco, muy terca o viceversa. Es muy importante, mi querido cangrejito, bajarse del burro, ¿vale? La conversación. Vamos a ver. La carta también del 3 de bastos y la carta de el 7 de copas. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, también te recomiendo que te hagas una limpia o hazle una limpia a esta persona, ¿vale? O habla con esta persona, ¿por qué de repente vosotros siempre están discutiendo? ¿Por qué de repente vosotros no se ponen de acuerdo? Siento que muchos de ustedes cáncer, mayormente los problemas que pasan entre vosotros dos es porque no se ponen de acuerdo. Tu intuición te está diciendo algo, tienes que hacer caso de tu intuición, cáncer. ¿Por qué te digo? Porque siento, cáncer, que posiblemente las peleas o las discusiones que tú tienes con tu relación es porque hay una persona que está influyendo con magia, ¿vale, cáncer? Entonces, corazón, te recomiendo que hagas una limpia. Si tú me dices, Richard, ¿cómo puedo hacerlo la limpia a él? Tienes que hablar con él, cariño, o busca una persona que realmente conoce de esto, ¿vale? Busca esto. ¿Por qué te digo? Porque todo es libre albedrío, pero hay personas que pueden hacer una limpia también con la autorización. Mayormente es con la autorización, pero busca. Si tú quieres, síguelo, lo que es en Instagram, está Jorgelina Tarot. Jorgelina Tarot, cariño, hace este tipo de rituales, ¿vale, cáncer? Muy bien, ya está. Vamos a ver. ¿Qué nos dice mi cangrejito? A ver, vamos a ver las características. Richard, economía, tienes razón, pero déjame tomar agua porque estoy hablando como una cotorra. Muy bien.
Economía, porque mi voz se seca. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Economía, cáncer, economía, que Dios universo me ayude. Esta carta, uy, cariño, tiene mucha presión, tienes mucha presión. Puede ser que a lo mejor me digas, Richard, no sé qué hacer con esta empresa, con este negocio. Puede ser que a lo mejor de repente no te están pagando. Tienes mucha presión económica. La carta del 6 de bastos me dice, Richard, en vez que me ayude, me complican más, me complican más. Es como, perdón, es como si fuera una semana en la cual te llegan muchos gastos, cariño. Muchos gastos, ¿vale? Es como que a lo mejor de repente todo el mundo te cobra o simplemente te has endeudado. La carta del 2 de copas y tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Mi querido cangrejito, es cierto que es una semana un poco tensa, es una semana que a lo mejor de repente tienes que rasguñar para poder pagar tus deudas, pero sin embargo, corazón, siento de que tú vas a buscar lo que es una solución, ¿vale? Tiempo al tiempo, cáncer, tiempo al tiempo. El otro punto también, mi querido cangrejito, te recomiendo, cáncer, trata de hacer filtros en tu vida, porque hay personas, cariño, que a lo mejor de repente te dicen que tú no vales, a lo mejor de repente, yo qué sé, te hacen sentir mal o simplemente están como opacando lo que es tu creatividad, cáncer. Es muy importante, mi cangrejito, que te liberes de esos malos elementos. Personas que no confían en ti, corazón, pues simplemente sácalo de tu vida, ¿vale? Porque hay una persona que siempre te dice, ¿ves lo que te he dicho, cáncer? Te dije que esto no iba a funcionar. ¿Ves lo que te dije, cáncer? Eres un inútil. ¿Ves lo que te dije, cáncer? Te dije que no apostaras tanto. ¿Ves lo que te dije, cáncer? No saques ese dinero. Yo qué sé, cariño. Entonces, trata de liberarte de esa persona porque son vampiros energéticos. Te están absorbiendo tu energía, mi querido cáncer, ¿vale? Es esto. Haz todo con amor. Tienes que confiar en ti, mi cangrejito. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para cáncer. Que Dios universo me ayude para cáncer. Vamos a ver, corazón, las características. Cáncer, 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 las características. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente hay una persona que en su momento te falló, en su momento te traicionó. Esta persona puede ser delgada o con textura normal, cabello rubio o cabello castaño. Algunos de ellos o de ellas usan boina. Siento que esta persona vive de repente cerca de la costa también. Veo mar, veo agua. Esta persona, cariño, te está pensando. A pesar que esta persona te hizo daño, veo que esta persona le gustaría volver otra vez contigo. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Para muchos de vosotros también posiblemente, mi querido cáncer, no te pones de acuerdo con una persona que está en tu trabajo o en tu proyecto o en tus estudios también. Puede ser de repente, yo que sé, cariño, tu jefe, un compañero, una compañera, el profesor, la profesora, da igual. Dale tiempo. Dentro de 28 días las cosas van a calmarse entre vosotros. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña también, cabello negro, cabello largo, castaño, negro, natural o pintado. La carta del 5 de bastos, cáncer. Muchos de vosotros están lo que es en una competencia. A lo mejor de repente vas a estar postulando para un trabajo, para un proyecto, o a lo mejor de repente me dice, Richard, estoy luchando por el amor de mi vida. Siento que tú estás como a un escalón más. Entonces, confía porque puede ser que tú salgas victorioso o victoriosa. Para muchos de vosotros también, mi querido cáncer, veo que va a haber un encuentro de viejas amistades, amigos y amigas. Posiblemente inclusive cáncer, ese encuentro que va a haber con estas viejas amistades, estamos hablando de un triángulo amoroso. No vaya a ser que a lo mejor, mi cangrejito, te encuentres con tu ex o con tu ex amante en una reunión, en una fiesta. O a lo mejor de repente me dice, Richard, tuve lo que es una aventura, yo ya estoy casado o casada, da la casualidad que cuando tú de repente vas a estar por el mercadillo o en una reunión, en una fiesta o en la calle, te vas a cruzar con esta persona. Veo que vas a estar un poco tenso, tensa, pero tranquilo, tranquila. Esta persona puede ser elemento agua, especialmente también puede ser otro cáncer. Morenos, morenas, rubios, pelirrojos, etcétera, etcétera. Las personas que son de rasgos caucásicos, que son de repente de cabello rubio, ojos claros, piel blanca, tienen algún tipo de tatuaje o tienen de repente algún tipo de huella o un lunar o una micha, que son como una manchita. Yo tengo aquí una manchita, no es negro, es tipo marroncito, como café con leche, que parece la imagen, te soy sincero, de un país. Parece como si fuera la Antártida, ¿vale?
Entonces, puede ser que tenga algún tipo de esa huella de nacimiento que solamente tú lo conoces. La carta de la sota de oros. Hay una persona, mi querido Cáncer, de elemento tierra, puede ser Virgo, Tauro, Capricornio. Posiblemente tú esta persona lo conoces desde mucho antes, como que vosotros van a coincidir o han coincidido cuando tenían veintitantos años, ¿vale? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, da igual. Esta persona veo, mi querido cangrejito, que te hace una propuesta, posiblemente para un proyecto, para un trabajo o para un negocio. En pocas palabras, mi querido Cáncer, hay una persona de elemento tierra que quiere caminar contigo, quiere continuar contigo, mi querido cangrejito. Veo que esta persona nunca te olvidó. No digo que a lo mejor de repente vosotros hayan sido pareja, no. Posiblemente ha habido lo que es una amistad, posiblemente puede ser que vosotros se conocían, pero esta persona siempre te lleva a lo que es en su recuerdo, en su pensamiento, en su deseo. Es como que vosotros fueran almas gemelas también. Recuerda que las almas gemelas no siempre tienen que ser pareja. A lo mejor es una persona muy especial, pero que entre vosotros dos hay mucha química, hay mucho feeling, mi querido cangrejito. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias, gracias, mi cangrejito. Un besote, cariño. Gracias por tu apoyo, ¿vale? Hasta la vista y sé feliz.